Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 8 de octubre. Año 1961. Carrera 259. Tercera vuelta de 9 de julio. Prueba organizada por el 9 de Julio Automóvil Club, denominada Tercera Vuelta Ciudad de 9 de Julio, cuyo organigrama disponía la realización de una prueba de clasificación previa, realizada sobre un circuito de tierra de 2.433 metros de extensión, a los efectos de determinar la numeración y el orden de largada de la competencia, programada sobre 4 vueltas a un trazado de 116 kilómetros 200 metros, la que finalmente debió ser acortada por la contingencia de la lluvia y el estado de los caminos, a 3 vueltas equivalentes a un total de 348 kilómetros 600 metros de recorrido. Actuaban como comisario deportivo Juan José Plini, cronometrista Alejandro Maroni y oficial deportivo Félix Arnay. Al cierre del registro de inscripciones, eran 41 los pilotos anotados, de los cuales tan solo 30 dieron su presente en el momento de iniciar la competencia. La tercera vuelta de la ciudad de 9 de julio se vio castigada aquel 8 de octubre del año 61 por un diluvio. La competencia no tuvo una gran convocatoria de pilotos. Iniciaba la competencia Norberto Palagani y cuando se ponía en marcha la misma ya comenzaban los problemas, comenzaba a llover. Los relámpagos y truenos hacían presagiar lo que finalmente ocurriría. Al cabo de la primera vuelta en el camino estaba al frente Norberto Palagani, pero en los tiempos el líder era Rolo de Álzaga, empleando 48 minutos 16 segundos, seguido por Antonio Ferrer y tercero Dante Emiliosi. El barro se convertía en fango y Dante Emiliosi con Pantaneras pasaba a comandar la competencia en la segunda vuelta, escoltado por Atilio Larrea, y era tercero Rolo de Álzaga. Pero teniendo en cuenta la gran cantidad de lluvia que caía, el comisario deportivo Atilio Plini decidió detener la competencia en la tercera vuelta. Realmente diluviaba y por la seguridad de pilotos, máquinas y público, la competencia tenía un final abrupto, consagrando como ganadores a los hermanos de Olavarría, Dante y Torcuato Emiliosi con la Ford V8. En la primera vuelta, el ganador era Rolo de Álzaga, segundo Ferrer, tercero Emiliosi, cuarto Larrea, quinto Palagani y sexto lugar para Castaño. Ya en la segunda vuelta estaba al frente Dante Emiliosi, seguido por Larrea, tercero Álzaga y cuarto Castaño. En la tercera y última vuelta, el ganador era Emiliosi, segundo Larrea y tercero Rolo de Álzaga. El clasificador final de la prueba decía que Dante Emiliosi había ganado en 2 horas 32 minutos 51 segundos a 136 kilómetros 837 metros a la hora. Segundo, Larrea, primero en no ganadores. Tercero, Facchini, cuarto, Lorenzo, quinto, Sales, sexto lugar para Alice, séptimo, Rolo de Álzaga, octavo lugar para Valdrés, noveno, Bautista y décimo lugar para Nájel. Año 1967, carrera 441. Organizaba la competencia la Asociación Sanjuanina de Volante por el premio Lotería Gauchita de San Juan. Era aquel día 8 de octubre en el Autódromo El Sonda de San Juan. El circuito 3.230 metros. Eran 2 series de 10 vueltas y una final a 20. Ganaba las pruebas de clasificación Eduardo Copelo, segundo Galbato, tercero Gradasi, cuarto Orestes Marinkovic, quinto lugar para Jorge Ternengo, sexto Carlos Ruiz, séptimo Rubén Luis Di Palma, octavo Nasif Estéfano, noveno César Horacio Malnati y décimo Ricardo Generoso Domínguez. La primera serie, los azares de la prueba clasificatoria, reunieron en la primera serie a los 3 pilares del Torino, Copelo, Gradasi y Ternengo, la conocida CGT. Como es de suponer, los 3 coparon las primeras posiciones desde entrada. La única alternativa en la punta se producía en la vuelta inicial, cuando Gradasi, tras picar en punta, podía mantenerse allí. En la segunda vuelta ya Copelo lo había superado, quedando Gradasi segundo y tercero Ternengo, mientras que Di Palma se ubicaba cuarto al desplazar a Manzano. De allí hasta el final, todo era sin novedad. Ganaba entonces Copelo, segundo Gradasi, tercero Ternengo, cuarto Di Palma, quinto Malnati, sexto Jimeno, séptimo Remo Gamalero, octavo José Manzano, noveno Riderelli. No largaba el número 20 Rospide. Segunda serie.
un calco exacto de la primera. En la primera vuelta pasaba Galbato al frente, seguido por Marinkovic, Ruiz y Stefano, y estas posiciones no variaban hasta cumplirse el recorrido total de la serie. Solo el quinto lugar provocaba una ligera puja entre Perrota, Devoto y Domínguez, que finalmente quedaba como dueño del mismo lugar. Ganaba entonces Carmelo Galbato, segundo Carlos Marinkovic, tercero Carlos Ruiz, cuarto lugar para Nasif Stefano, quinto Domínguez, sexto Julio Gelón Devoto, séptimo Perrota, octavo lugar para Adrián Villegas, noveno Raúl Jaras. No largaba José Capozzo. Y ya nos metemos en la final. En el imponente marco que brinda la quebrada del Sonda, el flamante autódromo de San Juan acogía a los 17 volantes habilitados para alargar la prueba final. Sorprendía que picara en punta Marinkovic con la garrafa de los hermanos Bellavigna, pues su actuación en la serie había sido algo desteñida. Copelo lo escoltó al cerrarse la primera vuelta y luego se escalonaban Gradassi, Ternengo, Di Palma, Stefano y Galbato, que había tenido una muy mala partida, quedando muy retrasado. Esto le sería definitorio en un circuito de calzada poco angosta, ya que en esta primera vuelta pasaba Jimeno con el parabrisas roto, lo que se haría norma a medida que avanzaba la carrera, ante el destrozo que mostraba la carpeta asfáltica. En la segunda vuelta Copelo desplazaba a Marinkovic, pero en la tercera nuevamente el piloto del Bergantín estuvo al frente, mientras que Galbato ganaba un puesto a costa de Stefano. La trenzada entre Marinkovic y Copelo era tremenda y mantenía en vilo a los espectadores que estaban en la ladera de la quebrada. Había que observar que Marinkovic se le alejaba de Copelo en la recta opuesta a la del control, la más larga, pero Copelo se le acercaba en el frenaje previo a la curva denominada horquilla. Mientras tanto, Galbato seguía avanzando desde atrás, pero sin inquietar a los dos primeros. En la cuarta vuelta rebasaba la línea de Di Palma y Ternengo, colocándose cuarto, puesto que perdía en la novena vuelta al efectuar un trompo en la horquilla. Cumplida media competencia, 10 vueltas, Marinkovic era puntero, pero muy apremiado por Copelo. Gradassi quedaba tercero, cuarto era Galbato, que volvía a superar a Ternengo, y sexto era Stefano. En la 11ª vuelta se producía la alternativa definitiva para el primer triunfo. Copelo lo pasa a Marinkovic y comienza a alejarse. No hay ningún problema mecánico en el Bergantín. Finalizada la prueba, Marinkovic declaraba con toda franqueza que prefirió mermar la mancha ante el peligro que presentaba el circuito, cada vez más deshecho. Lamentablemente la cubierta asfáltica no resistió el repetido paso de los coches y en muchas partes se rompió, mientras que en otras, caso la horquilla, se transformaba en un verdadero jabón ante la acción combinada del sol y el fuerte calor. Todo esto se traducía en parabrisas rotos, trompos y, en definitiva, una disminución notable del tren de marcha. En la horquilla, los coches transitaban prácticamente a paso de hombre. 16ª vuelta, Marinkovic sufría la rotura del parabrisas y Gradassi lo desplazaba del segundo lugar. Pero en la 18ª desbandaba el neumático delantero izquierdo y perdía todo lo hecho hasta el momento, cayendo verticalmente en la clasificación. El tercer puesto era para Galbato y cuarto Ternengo, tras una dura puja con Di Palma, que se definía recién cuando faltaban 3 vueltas para el final. Ganaba entonces Eduardo José Copelo, segundo Carlos Marinkovic, tercero Galbato, cuarto Ternengo, quinto lugar para Rubén Luis Di Palma, sexto Nasif Stefano, séptimo César Horacio Malnati, octavo Raúl Jaras, noveno Ricardo Generoso Domínguez, décimo Joaquín Perrota Ventura, décimo primero Antonio Adrián Villegas, décimo segundo Hugo Jimeno, décimo tercero Gradassi, décimo cuarto José Manzano y décimo quinto Carlos Ruiz. Abandonaban Remo Gamalero y Julio Gebón Devoto. Año 1972, carrera 521. Se largaba el 48º Gran Premio de Turismo Carretera, que constaba de un recorrido de 3.792 kilómetros, distribuidos en 5 etapas. Ganaba Héctor Gradassi por quinta vez en el año confort, a un promedio de 157 kilómetros, 62 metros a la hora. Pirín iba rumbo a la obtención del Campeonato Argentino de Turismo Carretera. Esta prueba estaba organizada por el Automóvil Club Argentino, primer cincuentenario de YPF. La primera etapa era Rafaela Santiago del Estero, la segunda Santiago del Estero Formosa, la tercera etapa Formosa Salta, cuarta Salta La Rioja y la quinta etapa La Rioja San Francisco de Córdoba.
En la primera etapa, Rafaela Santa Fe, la banda Santiago del Estero, casi 500 kilómetros de extensión. Ganaba Ricardo Iglesias, segundo, Néstor García Veiga, tercero, Héctor Gradazzi, cuarto, Nasif Estefan y quinto, Carlos Loeffel. Segunda etapa, Santiago del Estero, Formosa, 791 kilómetros. Ganaba Héctor Gradazzi, segundo, Ricardo Iglesias, tercero, Nasif Estefano, cuarto, Jorge Martínez Bueno y quinto lugar para Néstor García Veiga. Nos metemos ya en la tercera etapa, Formosa Salta, 953 kilómetros. Ganaba Néstor Jesús García Veiga, segundo Gradazzi, tercero Juan Carlos Iglesias, cuarto lugar para Ricardo Iglesias, quinto Norberto Castañón, que corría con un Peugeot 504. Cuarta etapa, Salta La Rioja, 858 kilómetros. Ganaba Nasif Estefano, segundo Gradazzi, tercero Jorge Martínez Boero, cuarto lugar para Juan Carlos Iglesias, quinto Juan Roberto Machado. Quinta y última etapa, La Rioja San Francisco Córdoba, 698 kilómetros. El ganador resultaba Héctor Gradazzi, segundo Nasif Estefano, tercero Jorge Martínez Boero, cuarto Juan Carlos Iglesias y quinto lugar para Santiago Kovacevic. Clasificación general de las 5 etapas, resultaba ganador Héctor Pirín Gradazzi con Ford en 24 horas 5 minutos 45 segundos. Segundo, Juan Carlos Iglesias con Ford. Tercero, Nasif Estefano también con Ford. Recién el primer Chevrolet estaba en el cuarto lugar y era Jorge Martínez Boero. Quinto lugar, Guillermo von Wernich con Ford también. Sexto lugar, Ricardo Iglesias con Ford. Séptimo, Santiago Kovacevic con el primer Torino. Octavo, Miguel Ángel Parodi con un Valiant. Noveno, Juan Machado con Torino. Muy pronto en Historias del Automovilismo vamos a entregar un especial etapa por etapa del Gran Premio de 1972 del Turismo Carretera que ganaba Héctor Luis Gradazzi. Año 2000. Carrera 953, 14ª competencia de la temporada. Era en Rafaela, donde ganaba José Luis Di Palma con Chevrolet a un promedio de 192 kilómetros, 221 metros a la hora. La primera serie, Ortelli demostraba que la pole no había sido casualidad, por lo que giraba a un ritmo veloz que le permitió mantenerse lejos de su más inmediato perseguidor, que era Sinelli, en los primeros metros, a quien posteriormente superaba José Di Palma. Ganaba Ortelli, segundo Luis José Di Palma, tercero Raúl Sinelli. Segunda serie, Ernesto Tito Besone pudo emparejar a Berna por el lado externo en la largada, sosteniendo su lugar en el ingreso a la primer chicana, momento en que capturaba la vanguardia. Tercero se colocaba Seantini, mientras que detrás aparecía Mariano Ollanara. Cumplida la primera vuelta, se neutralizaba la carrera por el violento despiste que tenía como protagonista a Balzano, quien terminaba su loca carrera pegando de lleno contra un montículo de tierra ubicado en la zona interna del circuito. Por ese motivo, tanto piloto como acompañante, Sebastián Avilia, debieron ser trasladados al Policlínico de Rafaela para realizarle estudios, ya que el golpe seco podría haberles causado lesiones internas, que por fortuna no existieron. En la reanudación se pudo ver el trabajo de menor a mayor que realizaba el Bocha Ciantini, quien primero dejaba atrás a Berna para posteriormente hacerse de la punta y cruzar primero la meta. Se destacaba también la labor de Mariano Ollanar, quien podía mantenerse muy cerca de la punta hasta el final. Ganaba entonces el Bocha Ciantini, segundo Ernesto Tito Besone y tercero Mariano Ollanara. Tercera serie, Marcos Di Palma salía decidido a llevarse la victoria, la cual no estuvo en duda en ningún momento, ya que desde los primeros metros comenzó a sumar ventaja sobre el Gurí Martínez. De esa forma edificó un triunfo de punta a punta sobre el entrerriano, mientras que tercero arribaba Satriano. En la final, como en la serie, Marcos Di Palma no dejó lugar a dudas de que quería la punta y logró su cometido antes de ingresar en la primera chicana. A pesar de largar por el lado externo, su hermano Luis José no quiso ser menos, pudiendo colocarse segundo, mientras que Ortelli caía al tercer lugar. En el segundo pelotón se producía un desbande generalizado, luego de un toque apareciendo varios coches por el pasto, entre ellos Berna. En las primeras colocaciones era todo de Chevrolet, con los hermanos Di Palma al frente, seguidos por Ortelli, Ciantini y Satriano, mientras que Martínez marchaba sexto con Besone atrás. Cumplida la segunda vuelta, José Di Palma capturaba la punta en el ingreso a la primera chicana, pero Marcos le devolvía la gentileza en el mismo sector. Ambos contaban con autos muy parejos, por lo que decidieron tirar juntos para alejarse del resto, algo que consiguieron.
El dominio de los Di Palma les entregó tranquilidad, por lo que se fueron intercambiando la punta en varias oportunidades. Detrás, Ortelli debía esforzarse para sostener el tercer puesto ante los embates de Martínez, que tenía a Ciantini pisándole los talones, mientras que Besoni y Sinelli aprovechaban esta circunstancia para aproximarse formando un interesante trencito. Para Marcos y José Luis, el desarrollo había sido perfecto. El único contratiempo se produjo al encontrarse con un par de rezagados que posibilitaron el acercamiento de Ortelli, faltando 3 giros. Pero el de Salto se mantenía en su ritmo, ya que al ser tercero aumentaba su ventaja en el torneo. Gracias a ello se podía ver un final de bandera verde, donde los hermanos se jugaron todo el resto en el último giro. Allí entró como puntero José, pero Marcos no quería ser menos, por lo que tuvo un tránsito temerario en la segunda chicana. Cortó camino, que le posibilitó ganar velocidad y emparejar a su hermano por la cuerda en el curbón. Sin embargo, al llegar a la tercera chicana, José Luis prevaleció en la punta, defendiendo su posición hasta ver la bandera a cuadro, que lo separaba por apenas 36 milésimas, logrando un gran final para una carrera a la altura del apellido Di Palma. Con el tercer puesto logrado, el campeonato se inclinaba definitivamente para el lado de Ortelli, quien sumaba 216 unidades contra 177 de Besone, en tanto que Martínez quedaba con 172,5 y Berna alcanzaba las 167 unidades. Ganaba entonces José Luis Di Palma, segundo Marcos Di Palma, tercero Guillermo Ortelli. Año 2017, carrera 1223 de la ACTC, 12ª competencia de la temporada. Ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, ganaba Emiliano Espataro con Torino, segundo triunfo en el año y cuarto dentro del turismo carretera. Nicolás Bonelli lograba sumar por primera vez los 2 puntos de la pole al registrar el mejor tiempo en la segunda sesión clasificatoria de la 12ª fecha del año, segunda de la Copa de Oro, con la disputa de la segunda edición de la Carrera del Millón. Era en el velocircuito de Rafaela. Los 6 primeros bajaron el tiempo de Nico de ayer en una tanda donde 26 de los 41 pilotos que giraron quedaron en el segundo más veloz en un circuito, donde la succión es de suma importancia. Con el piloto de Ford, que arma su equipo familiarmente, el piloto de Concepción del Uruguay mejoraba el tiempo de ayer al clavar los relojes en 1:36.868 para superar por tan solo 45 milésimas a Facundo Arduzo con Torino Renault Sport, el mejor clasificado del grupo de los 12, que tuvo a solo 4 pilotos entre los mejores 10. La primera serie la ganaba Esteban Gini, segundo Nicolás Bonelli, tercero Emanuel Moriatis. Segunda serie, ganador Facundo Arduzo, segundo lugar para Lionel Ugalde, tercero Mauricio Lambiris, cuarto Luis José Di Palma y quinto Juan Eberlín. En la tercera etapa el ganador era Emiliano Espataro, segundo Sergio Aló, tercero Ursera, cuarto Camilo Echeverría, quinto lugar para Norberto Fontana. Los 2 pilotos del Renault Sport Torino Team dominaron hasta pasada la mitad de la competencia con Arduzo y Espataro. Estamos en la final ya, cuidando que el tubo Esteban Gini no lo superara con el Chevrolet del Alifraco Sport. Más atrás, Agustín Canapino, Chevrolet Jet Racing, Low Bench, quien largaba 12, avanzaba un puestito por vuelta en las 5 primeras vueltas, marcando el mejor tiempo para ser sexto y seguir atacando en el segundo pelotón. Algo que lograba en el 12º giro al alcanzar el cuarto puesto, que no abandonó hasta el final. 2 vueltas más adelante era el golpe de escena. Emiliano Espataro salió mejor del curbón, aprovechaba la succión y la mejor velocidad final de su Torino para superar al final de la recta a Arduzo, que venía algo complicado. Y tampoco pudo soportar el asedio de Esteban Gini, que lo dejaba atrás a 10 giros del final. El de las parejas no podía reaccionar para recuperar los 2 puestos, terminando tercero. La lucha por el quinto lugar era tan intensa con muchos cambios, prevaleciendo al final el uruguayo Mauricio Lambiris, Ford Martínez Racing, sobre José Manuel Ursera, Chevrolet Las Toscas Racing, y Lionel Ugalde con el Ford Ugalde Competición. Emiliano Espataro entonces vencía en la Carrera del Millón, 12ª fecha del año del turismo carretera, segunda de la Copa de Oro, permitiendo que luego de 49 años Torino volviera a triunfar en el veloz y exigente circuito de Rafaela.
Esteban Gini lo escoltaba y Facundo Arduzo, luego de liderar 14 de las 25 vueltas, tuvo que conformarse con el último escalón del podio, que le permitía liderar el playoff con 4 puntos de ventaja sobre Agustín Canapino, cuarto al final en la competencia. Espartaro lograba su segunda victoria del año, la quinta para Torino, en aquel año que lo posicionaba muy bien para ser uno de los 3 de último minuto. Ahora era 10º en el campeonato.